¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Silleruelo. Ustedes ya saben que esta es una nueva edición del Seminario en Cuestiones Actuales de Dogmática Penal de la Universidad del Salvador. Este seminario se enmarca dentro de lo que es el Instituto de Investigaciones de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Se encuentra este instituto a cargo del profesor doctor Guillermo Jensen. Y hoy va a exponer una colega sobre distintas cuestiones vinculadas a los delitos de omisión. Estrictamente, nosotros este seminario lo venimos desarrollando sobre el estudio de la obra del profesor Karl-Heinz Gesell, quien ha aportado mucho a lo que es el derecho penal, a la dogmática, también a distintas aristas de cuestiones procesales, pero en particular ha aportado mucho en la actualización del tratado del profesor Reinhard Maurach en lo que tiene que ver con los delitos de omisión. Entonces, este encuentro va a tener esta particularidad o esta nota distintiva donde uno de los más significativos aportes que ha realizado el profesor Kessel residen sobre una temática para nada simple en lo que es nuestra labor académica y mucho menos en lo que es la labor práctica. Como les dije, hoy va a exponer una colega, Lucía Filippelli Coletto. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, es especializada en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, eh, se desempeña como docente en una materia de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Avellaneda, es miembro del equipo de investigaciones que se encuentra a mi cargo y que trabajamos justamente distintas cuestiones vinculadas a la omisión jurídico-penal. Y bueno, con, con Lucía nos une una relación desde hace muchísimos años, desde cuando ella era alumna y yo hacía a las veces de profesor en la Universidad de Buenos Aires. Así que recibimos obviamente a una profesional de primera línea, pero aparte a una persona muy apreciada por mí. Bueno, Lucía. muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, por la convocatoria. Si les parece, iniciamos con la exposición. Comparto pantalla. Entiendo que sí, ¿no? Bueno, entonces, como anticipaba el doctor Silverio, la exposición del día de hoy es acerca del delito de omisión y cómo lo trata Maurach en su libro original y luego en la actualización que hacen Gesell y Zip respecto del primero. Entonces, el punto de partida que tenemos que tener en cuenta es que la acción va a ser entendida como una conducta humana regida por la voluntad orientada a un determinado resultado. Entonces va a admitir una actividad configuradora y una omisión de un determinado hacer mediante la no ejecución. A lo largo de esta exposición vamos a ir viendo qué tipo de hacer es el que se va a estar analizando en estos tipos de casos. Entonces, solo en esos casos puntuales de no hacer, que ya vamos a ver cuáles, como decía recién, cuáles son los requisitos, se va a equiparar a una acción, por lo cual la acción será precisamente esa omisión o ese omitir. En resumen, entonces, van a ser conductas con significación social y jurídica que van a estar dirigidas a un dominio final del acto.
Entonces podrá haber acción tanto por un hacer como un delito de comisión y una acción por un omitir como un delito de omisión. Entonces hasta acá el autor concluye que la distinción no pasa por si el concepto se trata de acción o no, sino que va a pasar por valoraciones que más adelante vamos a desarrollar, pero no en el sentido de la acción per se, del concepto de acción per se. A ver si puedo pasar el... Ahí estamos. Entonces, en este criterio en donde ya dijimos que va a reconocer a la omisión como susceptible de algún tipo de reproche cuando se equipare con la acción, en unos casos puntuales, va a efectuar una clasificación de estos delitos omisivos, ¿no? Va a determinar que van a existir delitos omisivos propios o de pura actividad, en donde justamente el injusto es el no hacer, que va a estar desaprobado por el sistema y por ello castigado. O sea, se tratan de normas imperativas y que justamente esa norma imperativa no se efectúa y por tanto hay un incumplimiento al mandato que la norma contemplaba. Se van a agotar en la no ejecución de una acción ordenada, ¿sí? Vamos a ver que estos tipos de delitos cumplen su finalidad cuando no hacen la acción que debían hacer. Distinto van a ser en los delitos impropios, que va a tener un resultado que va a admitir un reproche con las particularidades de los delitos impropios que ahora detallaré. Entonces, en resumen, estos delitos propios van a tener a un autor que no ha seguido una acción dirigida en virtud de una orden, ¿no? Es una desobediencia, como antes decía, a un mandato imperativo. A diferencia de estos delitos propios, van a existir los delitos impropios, en donde el injusto se va a orientar a una norma anterior al tipo. También vamos a ver en detalle qué se refiere con esto de una norma anterior al tipo, ¿no? Se van a tratar de infracciones a normas prohibitivas y el autor, a diferencia del caso anterior, no actúa en base a la conservación del bien jurídico. Básicamente acá lo que se reprocha es que no evita el resultado, ¿sí? Entonces acá sí va a ser relevante el resultado a diferencia del caso anterior. Y da dos ejemplos. El primer ejemplo es el de un capataz que entrega material, puntualmente hablaba de distintos tipos de pelos, sin desinfectar a los empleados, quienes se intoxican y en consecuencia de ello fallecen, advirtiendo acá que entonces hay un deber que tenía ese capataz, de cuidar la salud de sus trabajadores. Y a diferencia de este ejemplo, pone un segundo ejemplo en donde una persona que conoce que el agua estaba contaminada, se la entrega en un vaso para que beba a otra persona previo a hervirla, y esa persona que bebe dicho agua termina falleciendo. Entonces la pregunta acá es si debería quedar impune esta situación, ¿no? Porque no había un deber de cuidado. Lo cierto es que va a determinar que existe un deber jurídico y ello va a habilitar entonces una responsabilidad. En resumen, entonces, hasta acá, los delitos omisivos van a tener una conducta final pasiva en relación a un mandato, va a haber una no ejecución de una acción esperada y ordenada, va a existir un deber y en los casos impropios, las características y el resultado van a resultar típicos en cuanto a su no ejecución. Entonces, hasta acá admite esta doble modalidad de acción, tanto omisiva como comisiva. Pero va a encontrar dos principales problemas. El primero va a ser en cuanto al deber de actuar, se va a cuestionar si va a encontrarse dentro del tipo penal o fuera él, y el segundo en cuanto a la causalidad. Sobre el primero, sobre dónde ubicar el deber penal, el deber de actuar, perdón, va a situarlo inicialmente en el tipo penal, pero luego lo va a quitar de allí y lo va a terminar ubicando fuera de él. Vamos a ver que en un sucinto raconto de las distintas teorías, esto fue ingresando y saliendo del tipo penal en diversas oportunidades, pero al concluir, estos autores lo terminan colocando fuera.
Entonces, este deber de acción en los delitos propios se va a encontrar dentro del tipo penal, le va a dar las condiciones por las cuales tiene que advertir y por consiguiente desarrollar el autor una acción ordenada, una acción imperativa. Mientras que en los impropios va a requerir algún tipo de interpretación, y esto es lo que otros autores de alguna forma van a criticar o a entender que podría no tener una guarda constitucional en las interpretaciones en virtud de ello. Entonces, con la teoría de Feuerbach acerca de la posición de garantía, ya sea por ley o por contrato, se facilitó mucho esta distinción entre deber de acción y causalidad. Esta posición de garantía, obviamente, va a ser lo que luego nos permita distinguir cuando existe, un poco que spoileo la conclusión, cuando existe o no un deber de actuar. Entonces, en esta contribución de Feuerbach va a facilitar esta distinción y por ello también va a desplazarlo hacia la antijuridicidad. La teoría moderna lo va a volver a colocar en tipo penal, Frank lo va a volver a colocar en la antijuridicidad, este es el breve raconto que les mencionaba. Meyer va a intentar con su teoría de equivalencia de energías delictivas resolver la cuestión, pero no avanzaría. Y todo esto tuvo por consiguiente que se multiplicaran los doctrinarios que los situaban en la antijuridicidad, ¿no? Apoyados un poco con la teoría de Belzer en cuanto a el deber como un elemento extratípico al tipo penal, valga la redundancia en ese sentido. Y en cuanto a la causalidad, va a decir que en los delitos impropios el resultado va a ser característica del tipo, por ello el nexo causal va a distinguir lo que sería una omisión pretípica de la típica. Entonces, Maurer va a decir que la acción va a estar contemplada por una voluntad y por una actuación. Una voluntad que va a estar determinada a una orientación que va a perseguir el autor, que no necesariamente puede ser relevante para el tipo penal, y que si no fuera relevante, podría ser una de las causales por los que no fuera relevante, no tener posibilidad objetiva del desarrollo de la acción que se manda, ¿no? Entonces, esta idea de esta voluntad determinada hacia un fin vuelve a encontrarse esa idea de la finalidad en el concepto de acción. Y va a reclamar también una actuación, ¿no? Una manifestación de la voluntad de omitir cuando le es posible dirigir la acción según lo ordenado. Nuevamente acá se advierte este requisito de no basta solamente con que deba efectuar una acción, sino que además esa acción tiene que ser posible de efectuarse, ¿no? Entonces, en los delitos dolosos se va a penar esa voluntad no activa, y en los delitos culposos se va a penar esa finalidad en una dirección de un resultado extratípico. Ahora bien, en la actualización de Gesell y Sipp se va a concluir que la acción y la omisión van a ser distintas alternativas de conductas humanas que van a contrariar a la norma y por ello van a ser punibles. Salvo que no haya un deber especial para la segunda, para el caso de la omisión, que en tal caso queda impune. Entonces, nuevamente van a retomarse distintos tipos de teorías que van a intentar delimitar a unas de otras, ¿no? Van a englobarse teorías entre las estructuras ontológicas pretípicas, como Leeds y English, que hablan el primero como si se tratase de un movimiento corporal o no, y otro como la utilización o no de una energía para distinguir lo que es acción de omisión, y distintos puntos de vista, o teorías bajo distintos puntos de vista valorativos, ¿no? Como la idea de si existe un riesgo creado o elevado, el sentido social de una conducta, el tipo de reproche, o sea, centralizar el análisis en el reproche que se va a perfeccionar, o el tipo de conducta. La conclusión a todos estos puntos, por parte de los autores, va a ser que existe una solución y se va a basar en hechos
prejurídicos, ¿no? En donde se va a determinar a la omisión como una selección de determinados hechos cuya valoración por cuestiones prejurídicas, por hechos prejurídicos, van a tener algún tipo de sentido penal. Creo que hay, no sé si se activó un micrófono, algún tipo de sentido penal. Bien. Entonces, hasta acá vamos a saber que las normas van a ser concebidas como algo ajeno al derecho penal con mandatos sobre bienes jurídicos, ¿no? Esta idea de que estos mandatos, esta preservación, esta orden dada, tienen que ver justamente con la protección de bienes jurídicos. Que por ello van a exigir una conducta humana dominable, perceptiva o prohibitiva, acá está esta prohibición de dañar, o estos mandatos de conservar, de evitar el resultado, respecto de determinados bienes jurídicos, ¿no? Aquellos que justamente están dirigidos a los tipos penales. Y que van a estar descritas como una acción. Entonces, hasta acá vemos que no importa si estamos ante una acción o omisión, los tipos penales las alcanzan a ambos. Entonces, los bienes jurídicos se concluye que pueden ser lesionados tanto por comisión como por omisión, ¿no? Los tipos penales admiten ambas modalidades. Acá el autor va a incluir concepciones de distintas teorías finalistas. Puntualmente va a decir que esta teoría solo ante la ausencia de una realización de la voluntad puede ser descrita como una omisión de una acción. Va a citar a Belsen en cuanto a que la omisión de una acción no puede ser una acción. A Hensberg en cuanto a que la omisión, como la no evitación de lo evitable, por quien tenga una obligación, según su posición o su conducta previa. Para concluir, que la omisión es una conducta humana evitable que lesiona a un bien jurídico, ¿no? Que iba a trascender esta conducta humana evitable, o sea, por eso antes vamos a decir que tiene que posibilidades de efectivamente evitar el resultado, poder desplegarse en dos ámbitos, el psíquico por un lado y el externo por el otro. Y acá aclara que el psíquico no tiene que ver con una exteriorización o no, sino que es independiente. Es ese reconocimiento de evitar una lesión. Por ello se concluye que la acción y la omisión van a ser formas de un actuar humano en perjuicio de bienes jurídicos, y esa valoración se va a dar, si efectivamente hay un perjuicio o no, se va a dar a nivel del tipo penal. Entonces, con esta definición lo que va a concluir es que va a existir un problema en tanto que dentro del concepto de acción pueden existir conductas no dirigidas por la voluntad. De seguida, o sea, advirtiendo estas particularidades en cuanto al concepto de acción, se va a enrolar en la explicación de la causalidad, que es uno de los problemas que anticipaba que tenía este tipo de delitos. En cuanto a la causalidad, lo que va a ser relevante para los delitos impropios lo va a determinar el juez, ¿no? El juez va a decir qué acción tendría que haberse llevado a cabo para que se evite el resultado. En diferencia de esto, los delitos propios, el resultado no va a tener por significante una configuración de un daño para que se encuentre una causalidad como la exigía en los propios. Entonces, en este sentido, en donde la causalidad hace las veces de determinar si resulta o no una omisión causal, valga la redundancia, de un resultado, va a explicar o a recurrir a distintas teorías, ¿no? La teoría de Kant en cuanto a acontecimientos conectados entre sí en una relación final, en donde va a existir una causa impulsora que se conecta con la no evitación del resultado, y acá lo importante va a ser una actividad precedente que ocasiona el resultado muchas veces. Las teorías de la interferencia, en donde se va a buscar esa motivación en actividad psíquica,
Belzer, en cuanto va a sostener que no analiza la causación del resultado, sino la no evitación de aquel, a partir del deber de garantía, acá tomando un poco el concepto de posición de garantía que ahora en detalle voy a mencionar. Y finalmente la idea de un concepto social, ¿no? Que vino a favorecer el nexo causal a partir del desarrollo de un no hacer requerido colectivamente. Acá es un poco la distinción, no es que no hicieron algo, sino que no hicieron algo que colectivamente se ha determinado que tiene que ser hecho. Esto resuelve parcialmente la cuestión, ¿no? Porque va a orientarse a características esenciales del delito de omisión. Entonces se va a derivar que un no hacer algo orientado a un concepto final de acción con dominio del hecho resulta susceptible de vincular a la causalidad. Por ello, no es que no hay una protección a bienes jurídicos, sino que lo que se busca conectar es la indiferencia ante un peligro socialmente determinado, ¿sí? No es si existe o no un movimiento, sino es si hay una indiferencia hacia un peligro que ya dijimos socialmente, colectivamente, que no puede no hacerse nada. Además, en la actualización también se van a mencionar teorías como de la equivalencia para analizar lo que es lo relativo a la causalidad en cuanto a un análisis a la forma inversa de los casos comisivos. Si hubiera hecho tal cosa, habría estado tal resultado, básicamente. Y va a dotarse una concepción propia, que es él va a sumar una concepción en donde va a proponer enjuiciar valorativamente la causalidad de coincidir la acción con el resultado, ¿no? Y esto es en relación a una teoría de imputación objetiva. Entonces, necesariamente requiere que se haya creado un riesgo. Bien, entonces, si el resultado se produce con independencia de la omisión, no puede imputarse. Los casos culposos se aplica ante infracción de deberes de cuidado que efectivamente configuren el resultado típico. Un segundo, por favor. Muy bien. Bien. Entonces, va a detallarse una estructura general de los delitos omisivos, ¿sí? Va a contemplarse que son delitos abiertos, que el autor no hizo lo que debía hacer según la voluntad de la norma, que el deber de evitación del resultado como característica extratípica se va a tener que analizar, y finalmente va a decirse que se admiten causales de justificación, ¿no? Esto en cuanto a los casos en donde ese deber de evitación no se hubiese desarrollado. Entonces acá va a analizar puntualmente primero los delitos propios y luego los impropios. En cuanto a los primeros, como ya dijimos antes, el injusto se va a agotar en el incumplir con la norma imperativa que mandaba la obligación de actuar. Existe una parte descriptiva, que va a ser una situación especial que va a determinar un deber de actuación, por ejemplo un accidente, y una negativa en donde va a haber una no ejecución de un mandato y por ello una consecuencia penal, ¿no? El ejemplo es, ante un accidente, prestar auxilio, ¿no? En la medida en que esto fuera posible. Acá es donde existen las causales de justificación, si no hubiera ninguna posibilidad de cumplir ese deber. Entonces el dolo va a alcanzar a los elementos objetivos del tipo y no va a requerirse nada sobre el mandato. Y admite, obviamente, dolo eventual.
Entonces, ante el caso en que se desconozca el deber de acción, puede implicarse un error y eventualmente un reproche a título culposo. Y finalmente, el deber de acción va a alcanzar a quien advierte la situación con conciencia y con capacidad de actuar. Esta capacidad de actuar es lo que les decía recién, ¿no? Un error respecto de ello implicará un error de prohibición. Por cuanto a los delitos impropios, va a equiparar entre el hacer y el omitir, implicando un doble juicio de valor, ¿no? Entonces, acá la omisión debe ser causal del resultado y esa omisión, por su injusto, equivaler a una comisión activa. Entonces, ahí es donde se aplica el doble o el juicio en doble sentido. Se va a requerir un deber de evitación del resultado, separado de la causalidad, que marcará el juicio de valor en sí. Y por ello se va a requerir ese deber de evitación alguna posición de garantía de parte de la gente. Entonces habrá equivalencia en cuanto a orden social, que determinó que el agente debe evitar ese resultado. Y para estos autores no existe ninguna crítica respecto a algún fundamento constitucional de estos tipos de delitos, en tanto exista una dirección volitiva de conducta relevante. Esto va a estar amparado también en la jurisprudencia de aquellos tiempos donde sostienen este entendimiento. Entonces este deber de evitación tiene como correlato una posición de garante, ¿sí? Que puede ser voluntaria o no por parte de la gente, con o sin su intervención incluso. Y acá hay dos distintos tipos de posiciones respecto a su significación. Una posición dominante que tiene un concepto extensivo en cuanto a que incluye circunstancias dentro del tipo y que van a ser características de él, y un concepto más restrictivo en donde se va a establecer para determinadas situaciones, ¿sí? Generalmente relacionadas con parentesco o comunidades de vida. La discrepancia entre estas dos posiciones va a tener consecuencias en el error, en las condiciones que fundan el deber en su existencia y en el ámbito del deber de evitación del resultado por el otro. Entonces, este deber de evitación tiene una base típica, ¿sí? Primero tengo la producción de un resultado causado por la no intervención del autor, tengo la presencia de circunstancias que fundan el deber de acción, tengo el deber en sí de evitar el resultado y tengo un omitir ordenado. Esta es la base típica, digamos, del deber de evitación del resultado. Y en cuanto al deber jurídico, tiene una base jurídica y en sentido amplio, o sea, únicamente se entiende como algo que otorga un deber jurídico de evitación del resultado, un precepto jurídico, no de otros tipos de fuentes, más allá de las fuentes particulares, digamos, que tenga este deber. Tiene que ver con deberes personales y objetivamente especializados, ¿sí? Hay una posición especial, lo obliga a ese puntual por sobre el resto, y va un poco más allá, digo, no es solamente un deber de actuación, sino que es un deber de evitar el resultado en sí. Y esta diferencia, esta condición particular, esta exigencia de este deber, va a delimitar lo que sería un tipo omisivo propio del impropio. Entonces, como decía, este deber jurídico de base jurídica reconoce 4 fuentes. La ley, la libre aceptación, que originariamente tenía que ver con contratos, pero como había ciertos problemas en los casos en donde estos se extinguían o se impugnaban, se amplió este concepto de libre aceptación, que puede o no tener un contrato. Las comunidades de vida y de peligro en cuanto a la idea de evitar peligros en estas comunidades, y un hacer anterior que crea o eleva riesgos y que por tanto generan ese deber jurídico. Obtenido todo esto, se equipara este delito omisivo impropio a uno comisivo y por tanto exige o se exige
la evitación del resultado. Entonces, este deber especial típico para los autores se encuentra protegido por otra norma, no está en el tipo penal, sino que se remite a otro tipo de norma, ¿no? En tanto, el tipo describe una infracción a la norma en sí, y por tanto los presupuestos por los cuales la lesión concreta al bien jurídico debe ser considerada como una provocadora de una infracción del deber, ¿no? Entonces, esta idea de que la norma contempla una protección, pero que el deber es un deber extratípico por fuera de ella. Entonces hay dos normas, ¿no? La que evita la lesión y la que obliga a actuar. La que evita la lesión es el tipo penal, la extratípica resulta ser la que obliga, por determinados deberes, una actuación. La principal diferencia que había con el texto original de Maurus, con el actualizado con Gesell, es la incorporación de una cláusula general en 1975 de omisión en el Código Penal alemán. En este caso, cuando lo actualiza Gesell, se remite a este artículo, el artículo 13, y de alguna forma lo critica, ¿no? En esta actualización, estos tipos omisivos van a requerir para su autoría una descripción en sí del tipo y los elementos de este artículo 13 del Código Penal. Aquel que van a distinguir la producción del resultado ante una actividad actuante o ante un no hacer. Y la crítica va a ser que de alguna forma se va a desmentir, de hecho va a referirse también sobre este punto a una cierta crítica que efectúa Roxin, ¿no? Porque exige, de cualquier forma, una correspondencia adicional, exige esa posición de garante de antes. Hay algo distinto que es el llamado especial consignado en el tipo, que va a estar como los delitos propios, ¿no? Hay un llamado especial consignado en el tipo, es por una situación particular, entonces lo clasifica como un delito propio. Ahora, un llamado motivado en un deber que tiene que ver con otra norma a la típica, es aquella posición de garante previa, o reconocida por los autores, previa a que incluso existiera esta cláusula general en la legislación alemana. De cualquier forma, lo que va a requerirse para estos tipos de delitos omisivos y para que estos tipos de omisiones sean susceptibles de un reproche en tal tenor es una atribución a título de propia, ¿no? A título como propia. Y para ello va a requerir un dominio final o una dominabilidad del peligro en cuanto a dolo o culpa, y una equivalencia de modalidad en cuanto a la posición de garante, ¿no? Esta idea de que haya una equivalencia entre una acción o omisión, y esa equivalencia la da ese deber jurídico de evitar el resultado en sí. Existiendo todo esto, reconoce la posibilidad de un delito omisivo propio. Finalmente, analiza la parte subjetiva del tipo, ¿no? Y acá va a tener que ver en los casos de las omisiones impropias, o con una relación directa con el tipo comisivo del que se trate. Va a establecer la posibilidad de una supresión del deber de evitar el resultado ante oposición de deberes o bienes de superior valor, por ejemplo, y va a remitirse a la atribuibilidad de estas conductas, admitiendo exclusión de responsabilidad por no exigibilidad de una acción indicada o por las causales generales por el hecho, o en cuanto a la exigibilidad de los medios, y finalmente, en cuanto a la culpabilidad, reconociendo un error de prohibición aquel que conoce, pero no se reconoce a él en esa esfera de evitación, o bien conoce, pero cree que ese deber jurídico retrocedió por alguna causal puntual de justificación o de necesidad. En resumen, y para finalizar, lo que los autores concluyen es que no debe requerirse
de los delitos omisivos propios para fundar a los impropios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muy clara en la exposición, más que nada transmitiendo las ideas del profesor Gesell. Antes de abrir a preguntas, quiero en primer lugar, bueno, agradecer la presencia acá del doctor Horacio Romero Villanueva, un profesor de la universidad y un amigo, este, y al resto de gente del equipo de investigación que también está presente, y a las demás personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Solamente me gustaría, para quienes no están tal vez tan familiarizados con los delitos de omisión, hacer dos aclaraciones respecto de algunas cosas que comentaba Lucía. Vamos a empezar por el final, así es mejor todo. Cuando Lucía hace referencia al profesor Herzberg, no hay muchas cosas traducidas al idioma nuestro del profesor Herzberg, pero la idea central fue justamente la opuesta, o el camino opuesto al seguido normalmente por todos los tratadistas que diseñaban una idea de la dogmática penal para el delito activo y establecían ciertos parámetros para el delito omisivo. Lo que hizo directamente el profesor Herzberg es construir toda la dogmática penal pensando en el delito omisivo, es decir, construyó a la inversa, y esta construcción inversa se manifiesta en justamente lo que decía Lucía, de el no hacer, la no acción con posibilidad de acción en situación de garante, una circunstancia así. Ahora no recuerdo exactamente cómo fueron las palabras textuales, pero esta es la idea central, digamos. Todo sería una no acción. Lo que diferenciaría la cuestión es que en un caso se lleva adelante lo que se supone o que nosotros manejamos como conducta debida, y en el otro no. Y también Lucía hacía mención, yo apunté por acá, a, a este asunto que se traslada de nivel de análisis o de estrato, o como lo decíamos llamar, al deber jurídico. Y esto tiene que ver con una cuestión del desarrollo histórico, que obviamente no tenía por qué formar parte de la exposición de Lucía, pero que tal vez yo me permito robarles un poquito de tiempo y les comento muy brevemente a qué se debe esto. Desde muy antiguo, en el derecho nórdico, estuvieron, desde la época del rey danés Erik, estuvo presente esta idea de que ciertas conductas debían ser sancionadas como conductas activas. Por ejemplo, hay dos o tres ejemplos en textos de un autor que es Johannes Nagler, que se toman casos de personas, de granjeros que tenían animales salvajes, por ejemplo, que querían domesticar un oso o lobos, o incluso no animales salvajes, sino animales ya propios de granja, pero con ímpetu, con bríos, como eran los caballos. Entonces se manifestaban en estas leyes que aquel que tomara a su cargo un animal de estos y luego el animal cometiera, digamos, lesiones o daños en la propiedad, literalmente lo que decían estas ordenanzas, estamos hablando siglo VIII, que la persona responsable de esos animales debía ser sancionada como si él mismo hubiese causado el daño. Como si él mismo lo hubiese causado.
Esta idea comienza a tomar color en Alemania, básicamente, y hubo varios intentos durante todo el siglo XVII y XVIII, intentos de, en los distintos códigos penales de los estados, de lo que hoy son los estados federados alemanes, hubo intentos de codificación de la omisión como tal. Esto no llegó a ningún lado y la omisión terminó siendo más que nada una construcción de la praxis de los tribunales y de la praxis, obviamente, de los litigantes y demás. Pero siempre con esta idea de que había alguien responsable de ocuparse de alguna manera de personas o cosas que no le ocurran daños, y no se cumplía con esto. El primero que introduce la idea esta, sin darle una posición jurídica determinada en la cadena de análisis de la teoría del delito, es von Feuerbach, en 1860 o por ahí. Y esta idea de la comisión por omisión estuvo errante. Silencien los micrófonos, por favor. Esta idea de la comisión, gracias. Esta idea de la comisión por omisión estuvo errante en cuanto al lugar de ubicación para analizarla propiamente, no solo el deber, sino que era ya un problema de antijuricidad, sino, se suponía, sino la subsunción, lo que hoy denominamos técnicamente el juicio de subsunción, el tipo penal. Toda esta problemática la viene a ordenar un profesor que es Johannes Nagler, quien escribe en 1938 un artículo que ordena por un tiempo determinado la discusión, y lo ordena de una manera, para lo que era la discusión de la época, muy prolija en cuanto a su logicidad interna. Y esto es, lo que dice Johannes Nagler es, deduciendo de cuestiones y de casos de la praxis, dice, en definitiva lo que se da siempre aquí es la violación de un deber por parte de un obligado. Palabras más, palabras menos, le pido que me disculpen en la simplificación para poder avanzar rápidamente y no demorarlos. Y lo que dice es, donde, por esta circunstancia de lo que estamos hablando acá, es que entre el bien jurídico tutelado y ciertas personas hay una relación que él denomina posición de garantía, que también se traduce posición de garante. Él habla de una posición de garantía y literalmente, cuando explica esta idea, él la explica sosteniendo que se llama así porque hay una persona que debe garantizar la indemnidad de ciertos bienes jurídicos. Por eso se la denomina posición de garantía, y ya más modernamente quedó sellada como posición de garante. Y dice algo mucho más importante para lo que fue la discusión de la época y la discusión posterior. Dice textualmente que en realidad el lugar sistemático donde debe ser analizado esto es en la tipicidad, porque el problema es, o la pregunta que hay que resolver, reside sobre la acción ejecutiva, y la acción ejecutiva necesariamente está en el tipo. Avanza con la idea y afirma también que en realidad lo que sucede es que los tipos penales descriptos en nuestros códigos, cuando no había cláusulas generales, hoy en Latinoamérica hay muchos códigos de moderna factura que la incluyen, el Código Federal de México, el Código Penal de El Salvador, el Código Penal de Paraguay, el Código Penal de Ecuador,
y el Código Penal de Colombia, y podemos seguir nombrando códigos penales, el nuestro, el Código Penal argentino no, para mi gusto está bien, pero esta es una cuestión de gustos. Y él dice, en la acción ejecutiva, en el tipo penal, en realidad, para poder agotar el contenido prohibitivo del tipo, necesariamente todos los tipos penales deben incluir o incluyen, por lógica, una modalidad omisiva en ciertos casos. Y también llega a una conclusión, pero llega a una conclusión tomando en cuenta un relevamiento histórico, como dije, desde la época del rey Eric, y jurisprudencial y demás, que esta discusión siempre se dio sobre determinados tipos penales, nunca se dio abiertamente sobre todos los tipos penales, solo se dio sobre ciertos tipos penales. Y en general eran los delitos más gravosos, como el homicidio, eh, ciertos casos podemos llamar de rufianería, algunos casos muy pocos de falso testimonio, bueno, en fin. Ciertos delitos, digamos, contra integridad física y después algunos pocos más, pero no más de 5 o 6 tipos penales. Eso ordena la discusión por un tiempo bastante amplio y viene a controvertir esta discusión y casi en una lucha de escuelas internas que se da Armin Kaufmann. ¿Por qué digo una lucha de escuelas interna dentro del finalismo? Porque Nagler fue maestro de Maurach. Y Maurach fue cultor de un finalismo heterodoxo porque incluía algunas cuestiones, incluía en la cuenta de la cuestión penal algunos asuntos vinculados a la política criminal que los introduce, por ejemplo, en el ámbito de la culpabilidad, concretamente en el estrato analítico de la atribuibilidad, que es el que hizo referencia a Lucía recientemente. Nosotros tenemos la otra escuela finalista, que podemos denominarla la ortodoxa, que es la que desarrolla de manera inicial el finalismo, que es Hans Welzel, y su discípulo, tal vez no el más ortodoxo de sus discípulos, que fue Hirsch, pero sí un discípulo muy cercano a él, que es Armin Kaufmann. Armin Kaufmann viene a controvertir absolutamente todo el trabajo de Johannes Nagler y a partir de ahí se produce un quiebre. Dos notas, si se quiere, decorativas de esto y con esto termino. Este trabajo de Johannes Nagler es del año 38 y es simplemente un artículo en una revista especializada de la época. Y el trabajo de Armin Kaufmann es no su tesis doctoral, sino que su tesis doctoral él la desarrolla sobre la teoría se llama algo así como lo vívulo muerto en la teoría de las normas de Carl Binding, y que fue traducida por Garzón Valdés y Basigalupo en la década de los 70, sino el trabajo de habilitación de cátedra, es decir, el trabajo que tuvo que hacer especial para poder pretender acceder a una cátedra y dictar cátedra de Derecho Penal en Alemania. Y esa obra también tiene traducción castellana muy posterior, la obra es del año 59, cuando habilitan la cátedra de Armin Kaufmann, y la traducción es recién del año 2005, que apareció editada por Marcial Pons. Bueno, este es un poco todo el problema que se da durante la evolución de la cuestión de la omisión. Y tanto la obra madre, que es sobre la que hablamos hoy, de Maurach, como la actualización de Gesell, captan dos momentos de esta discusión. ¿Por qué? Porque cuando escribe Maurach, escribe, como bien dijo Lucía, cuando no había una cláusula general, cuando no había una cláusula que equiparara o que diera pie a.
Y cuando escribe Gesell ya existía esta cláusula. El Código Penal alemán, que incorpora el parágrafo 13 y algunas otras cuestiones que ordenan su parte general y elimina cosas de la parte especial aproximadamente en el año 75, fue el pionero en esto. Bueno, luego lo siguió el Código Penal español con su artículo 11, y después esto recibe, digamos, América Latina prácticamente se vuelca a esta idea. Y esto que voy a decir acá es simplemente una idea personal, y tiene que ver con lo siguiente. Esa idea de positivizar los delitos omisivos se dio justamente por el trabajo de Kaufman, donde trata Kaufman de controvertir todo el trabajo de Nagler y decir que se viola el principio de legalidad por no estar escrito el tipo penal omisivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Kaufman dice que en realidad esto no es un problema de parte general, sino es un problema de parte especial, que hay que legislar en cada tipo penal que uno quiera tener una variante omisiva, hay que legislar en ese tipo penal específico la variante omisiva. Por ejemplo, en el clásico, el que mataría a otro, el homicidio simple, tendríamos que legislar un segundo párrafo donde se indique concretamente cuáles son las fuentes del deber de garante, quiénes van a ser los obligados y cómo se va a punir esto, porque para él indefectiblemente tiene que haber una reducción punitiva porque no equivalen de ningún modo la omisión a la acción. Los legisladores hacen una suerte de mix con todo esto porque ponen cláusulas en la parte general, cuando Kaufman propuso otra cosa, pero toman la idea de Kaufman de legislar esto de las fuentes del deber, etcétera, 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 creyendo que de esta manera solucionan la cuestión, o al menos uno de los aspectos del principio de legalidad, que es justamente la cuestión vinculada a tener una norma no escrita. Ahora bien, y esta también es una reflexión personal, esto lo hacen a costa de dañar de manera brutal lo que es la mínima intervención, el principio de mínima intervención del derecho penal. ¿Por qué? Porque al existir una cláusula general, lo que se hace, a contrario de lo que pretendía Kaufman, más allá de que uno lo pueda compartir o no, lo que se hace es amplificar exactamente al doble el ámbito posible de punición de cada tipo penal. Entonces el intérprete, sea el juez, sea el abogado litigante, va a tener que ir a cerciorarse si cada delito previsto de manera activa, a su vez no es pasible de una variante omisiva. Y para cerrar, y esto se los cuento porque bueno, ya el informe final de esa investigación fue presentado. Nosotros, como en Argentina se afirma de manera tajante que no se lesiona el principio de legalidad y está esta cuestión de que los juzgados, los tribunales, permítanme, se desbocan y terminan sancionando un montón de casos. Nosotros lo que hicimos fue llevar adelante, y la verdad acá hay que agradecer el apoyo del Instituto de Investigaciones que nos abrió las puertas y nos apoyó en todo lo que se necesitaba, particularmente como lo he dicho y lo he dicho por escrito, en facilitarnos no solo un lugar, sino también facilitarnos algo trascendental para poder discutir, que es el mate. Nosotros hicimos un relevamiento de todos los tribunales federales y nacionales del país, que son las cámaras de casación nacional y federal, la Cámara del Crimen, desde la época que dictaba sentencias definitivas, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que se habilitó este tribunal, hasta el día de la fecha, digamos, hasta el momento de concluirse la investigación. Y paradojalmente, a nosotros esto nos dio varios resultados, pero nos dio
dos resultados que son los que a mí me interesa compartir con ustedes, y estos resultados son que en toda la historia de la República, desde 1800, en realidad en toda la historia de los tribunales nacionales, desde 1863 para acá, o un poquito después, no llegan a ser 20 los casos de sanciones a nivel nacional. Y la otra paradoja es que los delitos sobre los que se terminan sancionando no terminan siendo más de 4 o 5 delitos, y en muchos casos se condicen con los delitos que venían teniendo sanción a través de interpretaciones jurisprudenciales en Alemania, a los que hacía mención Johannes Nagler en el trabajo que yo les acabo de decir. El trabajo que yo les comenté de Johannes Nagler se llama justamente la comisión por omisión, digamos, ese es el título, o la traducción del título a nuestro idioma. Bueno, en ese mar de fondo es que tiene lugar esto, y cuando ya discurre Gesell, discurre sobre la existencia de una cláusula general en Alemania, que para mi gusto no fue la mejor, porque es una cláusula que es excesivamente laxa, a diferencia de lo que son los códigos penales latinoamericanos, o el artículo 11 del Código Penal español, o bueno, el código Penal portugués también, el Código brasilero. El Código Penal alemán es excesivamente laxo en su fórmula, y esto realmente trae más problemas, o podría traer más problemas que soluciones. Bien, no les robo más tiempo, quería poder redondearles un poco por dónde iban algunas cosas, y ahora sí abrimos a consultas para nuestra expositora. Las preguntas las pueden o formular directamente habilitando sus micrófonos, o a través del chat, como ustedes prefieran. Una pregunta, pero es más para la profesora, para que por ahí me aclare un poco. Cuando hablas del tipo penal particularmente imprudente, vos tenés el problema del cierre del tipo por ser un tipo penal abierto, o sea, le dirás al juez, particularmente en las omisiones, la causalidad queda como una cuestión de valoración normativa, o sea, casi llegás en algunas interpretaciones a mí me ha pasado, particularmente en penal económico, que llegas casi a la responsabilidad objetiva. ¿Cómo lo ves a este tipo de problemática? ¿Se entendió la pregunta o la repito? Creo que entendí. Advierto lo mismo que dice usted. No sé si se refiere a algún caso. No, particularmente me pasa muchas veces que sobrevalora el deber normativo, o sea, y lo terminás colocando al sujeto en una especie de superdios que tiene que estar presente en toda la cadena de eventos. Por ejemplo, yo tengo mucho problema con el contrabando, particularmente porque se puede dar por omisión o por acción. Y cuando se hace la responsabilidad del ente ideal, lo pones al presidente como usted debió, usted debió, usted debió. Y llega tanto el deber ser, o sea, que hay veces que me ha pasado condenas de tipos que ni siquiera estaban en el país. O sea, por omisión de llevar el deber de cuidado, y particularmente en materia de, estoy hablando de un tipo doloso incluso, cuando es lo eventual, a un extremo tal que ya el sujeto se transforma en una especie de Dios omnipresente que tiene que estar en toda la cadena de sucesos sin poder encontrar ningún corte en el razonamiento, ¿no? O sea, usted debió, y cuando le decís, mire,
la verdad que hay que tener alguna posibilidad de que la causalidad se corte de alguna manera, dicen, no, bueno, pero su cliente era el presidente y en consecuencia tenía toda la necesidad de que él no pudiera omitir estos deberes. Igual generalmente te contestan con lo mismo que dice el tribunal oral, ya está, o sea, te repiten lo mismo, pero poco cómo lo ves esto de que los tipos penales abiertos terminan siendo un cierre, y sobre todo en los tipos omisivos, cuando tienen que cerrar la causalidad, ese cierre lo hacen en función de los deberes expectantes que tendría que tener el sujeto. Esto es un poco la pregunta. Sí, yo creo ahí que hay un tema, como bien decía, de imputación objetiva, más allá del rol del cargo, digo, cuál es el hecho puntual que se le reprocha, pero además también creo que en ese deber de evitación, creo que tiene que ser exigente esa capacidad de efectivamente poder desarrollar ese deber de evitación. El texto hablaba de una certeza rayana, digo, de efectivamente chequear si existe una deber de evitación, cuáles son las acciones que debía desarrollarse en virtud de ese deber de evitación, pero desde un punto exigente para que justamente no pase esto que usted advierte, ¿no? Muchísimas gracias. No, a usted. Ahí con lo que plantea Horacio, los tipos son los tipos imprudentes, es el eterno problema de que la posición, digamos, el deber que se infringe no está escrito y se termina llenando muchas veces, incluso con cuestiones de la vida cotidiana, digamos, ni siquiera el deber que se infringe emerge de una norma prohibitiva determinada. A lo que se suma el problema en los delitos imprudentes, bueno, como vos sabés, Horacio, siempre se da la doble relación necesariamente para poder cerrar el tipo, la relación de causalidad y una relación normativa entre el deber que le correspondía y el resultado. Pero esta es una opinión personal que la he escrito varias veces, pero yo creo que es duro lo que voy a decir, pero creo que tanto la jurisprudencia como la doctrina no termina siendo sincera del todo con los delitos omisivos. ¿Por qué? Porque mientras se rasgan las vestiduras y en el caso del Código Penal argentino insisten con que no hay posibilidad de subsumir una omisión, por ejemplo el artículo 79, el que matare a otro para los colegas que nos acompañan desde otros lugares, y que al no estar prevista la variante omisiva, se estaría violando el principio de legalidad, no se hacen las mismas preguntas ni los mismos reparos cuando se trata de un tipo imprudente. Y yo creo que acá está el problema que vos señalás. No, pero la pena es menguada. Claro, es menguada, pero es una pena. O sea, en general la pena de los delitos imprudentes terminan siendo penas de ejecución ficticia, no de ejecución concreta, entonces parece como que es más laxa la posibilidad de subsumir en esos tipos una omisión. Y esto me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Y estas cosas no se pueden resolver, no tienen forma de ser resueltas como corresponde, mejor dicho, en la medida en que uno no tenga en claro cuál es el concepto de omisión, qué concepto de omisión se va a seguir. Y esto es lo que plantea Gesell. O sea, cuando él se aboca a definir la omisión como una omisión de determinada característica, eso es lo que va a permitir después construir desde alguna manera y poder subsumir en el tipo. Porque si no te sacan de la manga, pero usted tendría que haber, perdón, o sea, el tendría que haber qué, o sea, la cuestión contrafáctica termina siendo siempre en contra del imputado. Pero bueno, esto es una opinión personal y me metí ahí medio por la ventana.
Muchas gracias por la pregunta, y si hay otras preguntas para formularle a la expositora, si no las hubiere, vamos a ir cerrando. Sí. Adelante, adelante, con confianza. Estoy viendo un micrófono abierto desde acá. Si desean formular, simplemente abren el micrófono y formulan la pregunta, no hay inconveniente. O la dejan en el chat. Si no, iríamos... Doctor, simplemente un comentario. Sí, Enrique Estel, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo Me anda? alegro mucho. Gracias, igualmente. Tengo entendido, porque la verdad es que no me consta por haberlo leído, ni tengo el documento que puede probar lo que voy a decir, pero tengo entendido que en Estados Unidos las personas que quieren adquirir perros como el Pitbull siguen los mismos procesos y procedimientos que la adquisición de un arma de guerra. Le digo porque me hizo acordar lo que usted comentó respecto al siglo VIII y los animales peligrosos, ¿no? He leído algún artículo por ahí, pero no conozco la norma. Simplemente hacer el comentario. Gracias. No, por favor. Sí, igual tengamos en cuenta una cosa respecto del derecho anglosajón y particularmente de Estados Unidos. Si bien ellos manejan cierta idea de lo que es una dogmática penal, necesariamente la dogmática penal de ellos no se compadece con la nuestra, con la que se desarrolló en toda América Latina. Y acá hay una cosa a tener en cuenta, adicional. La dogmática penal tiene que ver con la construcción de la responsabilidad penal, y la construcción de la responsabilidad penal tiene que ver con la forma en que vamos a probar ciertos hechos. Y ellos desarrollaron una dogmática penal que va de la mano con la idea de el sistema de juicio por jurados y demás, que es la forma de probar sus hechos. Nosotros tenemos una dogmática que es muchísimo más estricta, no tan laxa, por la forma sistemática de probar los hechos, que viene ya con toda esta idea de los procesos escritos. Bueno, ya lo conocemos, lo que es el sistema procesal continental europeo, que es común a Alemania, a España, a Italia y al resto de Latinoamérica. Y que va a empezar a crujir esto con toda esta cuestión de introducir estas ideas, y Tucumán va a tener, o Tucumán tiene ya va a tener esta situación de compatibilizar una dogmática pensada para otra sistemática procesal con una sistemática procesal pensada para otra dogmática. Entonces, esto trae sus prolegómenos. Respecto de lo que usted dice, hay algunos casos bastante interesantes de animales que han atacado o que han sido atados. Por ejemplo, recuerdo uno muy puntual que nosotros lo hemos trabajado en la investigación. Una persona que ataba en un coche abandonado en la puerta de su casa a un animal de estos, y el animal terminó lastimando a alguien. En general estos tipos de sucesos terminan teniendo responsabilidad por, y acá vamos a parafrasear a Kaufman, por lo que es la esfera de custodia de la cosa peligrosa. Pero bueno, terminan siendo en general imputaciones a título de imprudencia, y no a título, en general, y no a título doloso. Acá
Mira, Lucía, ¿tenés alguna cuestión que han volcado en el Sí, chat? acá estaba viendo que pregunta Emilio Cuenca sobre la ley 24449. Primero, sobre ese artículo son las condiciones de circulación, por lo que vi. Lo acabo de googlear a ver qué decía más en detalle, y tiene que Sí, ver con las condiciones de cómo circular. No es necesariamente un tipo penal, sino podría ser bien una legislación a la cual se refiera, por ejemplo, unas lesiones que se puedan intentar reprochar, ¿no? Eso en cuanto a lo primero. Y en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al respecto del concepto de norma de Gesell, ahí él lo relaciona con los bienes jurídicos, ¿no? Con mandatos que tengan que ver con no dañar o con preservarlos. Y esto es en donde admite las acciones o las omisiones, pero ya, digamos, por fuera. Él relaciona las normas como algo más por fuera de lo que es netamente el tipo penal, ¿no? Como esta idea de proteger a los bienes jurídicos relevantes para la sociedad. Y después pregunta, ¿y cuál sería la estructura técnica de su concepto de bien jurídico? No sé a qué se refieren. El concepto de bien jurídico es aquello que la sociedad determine que se quiera, digamos, proteger o no dañar, ¿no? Bien jurídico vida, bien jurídico seguridad social, bien jurídico seguridad nacional, propiedad privada. No sé qué estructura técnica se refiere. No, acá complementa, que decía que el concepto de norma de Gesell se relaciona con el concepto de bien jurídico que él maneja. Lo que digo es que la norma, lo que tiene por objeto la norma es proteger mediante mandatos a los bienes jurídicos. Y esas protecciones de esos mandatos para evitar que se los afecte o que se los lesione o que se los ponga en peligro, son los que se tipifican mediante el derecho penal. exactamente. Y el Porque bien jurídico esto, de Gesell es lo que decía antes, ¿no? Puede ser la vida cuando se regula, bien jurídica vida, en donde se busca proteger la vida, se va a regular en un tipo penal que prohíba matar, por ejemplo. esto tiene que ver, bueno, con esta cuestión de la relación que existe entre bien jurídico, tipo penal y norma, viene desde un trabajo trascendental que se lo conoce como la teoría de las normas de Carl Binding, que en realidad son 4 tomos que no tienen traducción al español, y sobre esa idea es que yo les comenté que Armin Kaufmann arma su tesis doctoral, que se llama Lo vivo y lo muerto en la teoría de las normas de Carl Binding. Lo que sostiene el profesor Gesell, como bien decía Lucía, es qué relación va a haber entre la norma, y la norma siempre es una idea no escrita, el famoso no matarás. Bueno, Carl Binding las construía de una manera, para simplificárselo, la idea de Carl Binding es que la norma no escrita, que subyace atrás del tipo penal, se deduce desde el tipo penal. Es decir, desde el derecho positivo legislado, no el que mataría a otro, se deduce que la idea es no matar a otro, por lo tanto la norma no escrita es no matarás. Lo que dice Gesell es que esto, sin entrar en contradicción con esta idea de Binding, que fue bastante abandonada con el paso del tiempo, o al menos en la forma tan ortodoxa como fue formulada, es que hay una idea general de norma que luego se concreta en prohibiciones y mandatos en función de cuál sea la conducta que transgreda el tipo penal escrito. Si es una conducta escrita o una conducta omisiva. Esta es un poco la cuestión. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta para nuestra expositora, que la tenemos en su lugar de trabajo, presta a continuar con sus labores diarias y ha sido muy generosa con nosotros con el tiempo. Si no hubiese ninguna otra pregunta,
daríamos por concluida la reunión de hoy y quedarían invitados, obviamente, como siempre, para el próximo encuentro, que le vamos a estar haciendo llegar las invitaciones de estilo para que puedan sumarse si así lo desean y acompañarnos desde todos lados, desde Latinoamérica, desde las provincias argentinas. Acá veo gente bueno, obviamente de Tucumán, estaba ahí Enrique Estel, Lina Cortés desde Jujuy, y veo varios amigos nuevos, pero no sé exactamente dónde son. Bueno, les agradezco mucho a todos. Tucumán, desde Mendoza también. Yo no estoy leyendo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gisela también desde Jujuy. Les agradecemos mucho y vamos a continuar trabajando sobre el pensamiento del profesor Gesell en otros estamentos de la teoría del delito, pluralidad de hechos delictivos, tentativa. Bueno, hay todavía muchas cosas por discutir de esta cuestión. Les agradezco mucho a todos y que sigan muy bien. Muchas gracias. No, a vos, Lucía, muchísimas gracias, y a todos quienes nos han acompañado.